Expediente 41.548. Referencia, día de la memoria de la inundación de Santa Fe. Declárese el 29 de abril de cada año. Se vota el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Se vota el proyecto en general. Aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4 de forma. El proyecto obtiene media sanción. Vuelve en revisión a la Cámara de Diputados. Senador Casteló tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy brevemente y tratando de ser lo más concreto posible con este breve discurso, en principio no puedo hacer otra cosa que agradecer en la persona de la Negra Albornoz, mandarle un abrazo enorme. Ayer nos fundíamos en un abrazo, más allá de que tal vez ahí el error de a veces no nos dejó ganar la emoción y esas lágrimas que pude ver en su rostro, en el de su bebé, porque para nosotros los hijos siempre van a ser bebé por más grande que estén. A la diputada Damaris Paciotti, mandarle también un abrazo y en este proyecto decir que sin lugar a dudas queda plasmada la historia o parte de la historia de lo que nos tocó vivir en aquella noche, tal vez la más oscura que nos tocó vivir aquellos que padecimos en carne propia la inundación. Y no hablo como senador, sino como inundado. No se me cae nada en decirlo. Estoy orgulloso de ser parte de quienes de alguna manera fueron levantando esta bandera y hoy tengo la oportunidad de acompañar a estas compañeras que no han descansado nunca, que por fuerza de tener carpas, por fuerza de caminar, de golpear puertas, de exigir justicia en su momento y también, ¿por qué no?, de tragar lágrimas en silencio. Y es a ellas y a todos ellos, a estos hermanos y hermanas que el 29 tuvieron la triste experiencia que nos tocó, mandarles un abrazo enorme, pero también la luz de esperanza, de saber que la solidaridad del pueblo argentino aquel día también estuvo de manifiesto. Y claramente a la distancia, ver cómo a partir de ahora en la currícula escolar vamos a poder plantear esto que fue una efeméride, tal vez una de las más oscuras para Santa Fe, pero a su vez tiene el bálsamo de la solidaridad, que es lo que quiero hoy poner también en manifiesto. Todo el pueblo argentino se unió para ver cómo sacaba adelante a Santa Fe. Y eso no es un hecho menor. Eso es algo que me parece que también tiene que estar en la currícula escolar para explicarles a nuestros niños, los que estamos formando, y sabemos que todos los problemas que tenemos son por falta de educación o por el no acceso a ella. Y en este proyecto vaya la oportunidad para enseñarles a ser solidarios. Y no hace falta vivir una tragedia para poder serlo. No hace falta llegar a los límites que se los puede llevar un ser humano para tener que demostrar solidaridad. Podemos serlo todos los días, sabiendo de que al lado tenemos a alguien que puede necesitar una mano, que a veces su silencio esconde una posible catástrofe, una posible tragedia. Es acá donde nuevamente quiero poner en valor a estas mujeres incansables que han llevado adelante esta bandera que por momento no había viento que la haga flamear, solamente la fuerza de aquellos que se inundaron y nunca pararon de pedir lo que era justo. Hoy pasa a ser una efeméride para nuestros chicos, pero hoy también queda el recuerdo más vivo que nunca para que aprendamos y nos quede marcado a fuego lo que está bien y lo que está mal. Y es acá donde nuevamente abrazar a todo el pueblo santafesino y decirle nuevamente gracias a toda la Argentina que se movilizó para sacar a Santa Fe de la noche más oscura. Gracias, señor presidente, y un placer poder haber colaborado con este proyecto que claramente nos dignifica y nos da tal vez un bálsamo o una caricia para poder seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, senador Casteló. Senador Felipe Micli tiene la palabra. Señor presidente, para manifestar lo que ha sido el bloque, la votación favorable de este proyecto que vuelve a la Cámara de Diputados, seguramente la semana que viene lo convertirán en ley, que es un proyecto de la diputada Paciotti, y que, como bien decía Marquito, Casteló declara en su artículo 1 en la provincia de Santa Fe el Día de la Memoria, pero lo que aquí se le ha agregado la solidaridad, porque no hay duda que con esa terrible catástrofe, tragedia que tuvo que vivir la ciudad de Santa Fe y alrededores,
culminando abril de 2003, en una de las precipitaciones e inundaciones más importantes que ha tenido la provincia de Santa Fe. Hoy cerramos de alguna forma esta situación. La política santafesina está llevando adelante la sanción de esta norma, todos los partidos políticos, para que tengamos memoria, pero también un reconocimiento a la solidaridad del pueblo argentino y de muchísimos santafesinos que también colaboraron con Santa Fe, con alrededores, pero también con gran parte del norte provincial, que tuvimos muchísimos inconvenientes, a lo que se denomina como una de las catástrofes más importantes del país por su magnitud. Las pérdidas fueron por 1.500 millones de dólares, las pérdidas contabilizadas. Las víctimas, los datos oficiales, 23, según las Casas de Derechos Humanos de Santa Fe, 67, fuentes no oficiales, 120, y otros con un número de 160 víctimas. Los militrajes que se acumularon en gran parte de la provincia fueron 1.400 milímetros. Yo recuerdo, ya estaba representando al departamento San Cristóbal y fue la peor inundación que tuvimos, y era un río de varios kilómetros de ancho, la cantidad de agua que se llevaba todo, a tal punto que recordará Rodrigo también, se llevó entre otros el puente sobre el río Salado en la ruta 61. Y también recuerdo los maquinistas del último tren que pasó conectando o trasladándose desde San Justo hacia San Cristóbal, y dijeron: no volvemos bajo ningún punto de vista, volvemos nuevamente a San Justo, porque pasaba varios centímetros por encima de los puentes del ferrocarril, que tienen una altura considerable, justamente previendo esta situación. Yo estuve buscando algunas cuestiones para tener algunos datos, ¿no? Para que recordemos, porque se trata de memoria. Y encontré cuestiones que viene bien recordar. Dice: los terraplenes que debían servir de defensa ayudaron a que las aguas se embalsaran sobre la ciudad y no la dejaban escurrir. Es por eso que en los sectores más bajos de la ciudad, justamente los más humildes, los más pobres, se acumularon hasta 4 metros de altura de agua. Por eso que se debieron derrumbar 7 tramos del terraplén en distintos puntos con el objetivo de escurrir las aguas. El 8 de mayo de 2013, el gobernador de ese entonces, Carlos Reutemann, cerró la lista de víctimas fatales en 23, pero como decía, en algunos casos manifiestan un total de 160 muertos, ya que se contabilizan aquellos que fallecieron como consecuencias físicas y psicológicas producidas por la tragedia. El Ministerio de Salud Provincial informó que en Santa Fe, Recreo y Montevera había 475 centros evacuados que alojaban a 62.500 personas en total. A su vez, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, daba cuenta de que en la ciudad capital había 53.312 autoevacuados, pero que los afectados sumaban más de 130.000, un tercio del total de la población que en ese momento tenía la ciudad y alrededores. El caos era tal que una semana después todavía había 1.753 personas desaparecidas. El ministro de Gobierno de entonces, Carlos Carranza, aseguró que 67 personas están desaparecidas con denuncia policial y judicial en el ámbito de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé. Se contabilizaron también 28.000 viviendas afectadas, 5.000 establecimientos agropecuarios fuera de servicio, 2 millones de hectáreas afectadas en zona rural y 1.500 millones de dólares, como decía, para reconstruir la infraestructura de la ciudad, las viviendas y las pérdidas agropecuarias. La inundación también impactó sobre la salud de la población y puso a la ciudad de Santa Fe en una situación sanitaria crítica, llegando a ser la más grave de su historia. Después del pico de la creciente, el agua fue descendiendo, dejando al descubierto enormes cantidades de basura. El agua contaminada y los animales muertos o enfermos fueron foco de infección permanente, y el hacinamiento y la falta de higiene fue factor para aumentar los contagios. En los siguientes meses hubo casos de sarna, micosis, pediculosis, diarreas, cuadros respiratorios agudos, hepatitis, leptospirosis
y hasta varicela. Muchas personas padecieron presión alta y crisis nerviosa. También hubo una gran cantidad de brotes psicóticos y de personas adictas a narcóticos con síndrome de abstinencia. Esto es lo que ha ocurrido hace 18 años. De las veces, de todos los mensajes del gobernador a la asamblea, fue el único que no pude concurrir. Nosotros habíamos visto la situación, lo que había originado estas grandes precipitaciones en nuestra zona, y de alguna forma alertábamos que la llegada del agua podía traer graves consecuencias, como lamentablemente fue por el ingreso a la altura del hipódromo, por no tener una lista o terminada las defensas. Recuerdo que en entonces secretario legislativo, un amigo que no está entre nosotros, Ricardo Pavlichenko, en una comunicación, yo había viajado a Buenos Aires por unas gestiones, me decía: no vengas porque no vas a poder entrar, la única forma de ingresar a Santa Fe es viniendo desde Paraná. Era la única forma que en el pico de la crecida y de la inundación teníamos para entrar, y bueno, no vine, y cuando vine a la semana siguiente, señor presidente, la verdad que era terrible ver la cantidad de agua, las luces apagadas de Avenida Freire hacia el oeste, la cancha de Colón, y bueno, tantas cuestiones y tanta gente que le había pasado mal y que todavía hoy quedan las secuelas. Por eso, reconocerles a todas las personas que han seguido trabajando, buscando de alguna forma reparar esa herida, de curar esa herida, de alguna forma de tener esta ley que claramente en Santa Fe se instaure el 29 de abril de cada año en memoria de la inundación del año 2003 como el Día de la Memoria y la Solidaridad de la inundación de Santa Fe y sus alrededores. Por eso, reitero, la política santafesina, ambas cámaras legislativas, estamos dando esta respuesta que ojalá sirva en parte, de alguna forma, para permitir que muchas personas, ayer hablábamos con alguna de ellas, usted estaba presente, manifestaba una de las mamás que su hijo tenía 5 años cuando esto ocurrió, y tantas personas conocidas que sabemos que han tenido una situación realmente tremenda, que pueda servir de alguna forma como una respuesta por parte de los que tenemos estas responsabilidades circunstanciales y estamos trabajando en la política santafesina. Muchas gracias. Gracias, senador Mincli.